A todo esto, ¿qué era eso del manto del ocaso que mencionaste? Creí que no pusiste atención. Tenía la vista fija en Stolhead, pero mi oído seguía escuchando por los costados. No estoy segura que sea buena idea, pero siendo la usuaria de Yugure mereces saberlo. ¿Qué cosa? En la antigüedad, cuando eras humana, Yugure era más irascible y contenía un poder sin parangón. Lo llamaban el manto del ocaso, una habilidad muy rara que cubría el cielo de nubes carmesí y que servía como un liberador de demonios. Era tanto su poder que el mismo tribunal lo selló para que nadie abusara de él. Por eso es que Stade se empeña tanto en buscarme. Quieren liberar un poder que fue devastador en el pasado para controlar el mundo, ¿no es cierto? De por sí la especie de Yugure es de las más raras y especiales de todos los demonios. Pero uno que tiene un poder capaz de controlar el mundo, definitivamente no dejarán pasar la oportunidad. Solo fue una pesadilla. ¿Pero habrá una manera de detener ese destino si llega a pasar lo que dijo Mari? Shizu, ¿soy yo o tienes ojeras alrededor de los ojos? Quiero decir, pareciera que no dormiste nada. Pues eso pasó. No pude dormir hoy. He estado pensando mucho en lo que me dijiste de Yugure, que no paré de sacar teorías de mi otra vida. Eso. La verdad lo dije porque debía saberlo al ser la usuaria de Yugure. Pero nunca pensé que una cosa llevara a la otra. ¿Puedes contarme más cosas de mi vida pasada? Aparte de todas las aventuras y locuras que tuvimos juntas, creo que sí. Verás, cuando nos conocimos yo buscaba a mi hermano mayor y tú eras la protegida de un líder y mi posterior marido ya claro. Bla bla bla, mucho texto. Prefiero ver qué hay en la tele. En un lugar muy elevado a tiempo. Interrumpimos la transmisión para traerles una más importante. Arqueólogos de Tintelier han descubierto ruinas humanas en perfecto estado con una exuberante vegetación diferente de la región. Esa exploración no tiene muy claro cómo estas ruinas están en perfecto estado. Prefiero que no se lleven a cabo con tiendas territoriales y no primitivas hasta recabar más información. Entonces K salvó a la niña de los helados de caer a una caldera llena de metal derretido y... ¡Uy! Oigan, par de locas. Miren la tele, seguro les interesa. Ese lugar. Lo he visto antes. Imposible. Aunque conveniente, tal vez eso pueda ayudar a que recuerdes tu vida anterior. ¿Cómo? Vamos, Oye, espera, no me hueco des para tanto. investigar. Ya voy. ¡Pichola! Shizu, te traje más patos para que me los guardes. ¡Coño de la puta que lo parió, vale! Mis vastos conocimientos en la materia de la arquitectónica me dicen que esta pared está hecha de pared. ¡Fascinante! ¡Membrillo! Aún en un mundo donde el que pinta más gana, hay espacio para la ciencia. Fascinante. Lo más sorprendente es cómo chingados me convencieron de venir con ustedes. Porque si no íbamos a terminar en la cárcel junto contigo. ¡Quita a la policía! ¡Tienen derecho a comer plomo, hijo de puta! No es lo que parece. No nos estamos saliendo con esta loca tuerta, lo juro. Costó borrarles la memoria a todos, pero por eso me debes un beso. Hubiera preferido un tiro en la jeta. Pero volviendo al tema, no podemos dejar que este lugar sea afectado por las territoriales. Por el bien de mantener la historia necesitamos sacarlos de aquí como sea. Quiero intentar algo. ¿Qué cosa? ¿Irás con tu demonio ese para ahuyentarlos? La loca tuerta tiene un punto. Además debo estirar las patas cada tanto. No todo se trata de demonios, ¿saben? Su atención, por favor. Han descubierto una nueva tumba calajipsi en las ruinas Ceviche. Se solicita su presencia en ruinas Ceviche, pero para ayer.
Ahora corran y hagan funcionar la tula. Se nota que los mariscos heredaron la estupidez humana. Al menos está despejado. Luego creé un escudo para desaparecer de este lugar. ¡Vamos! Este lugar me hace temblar de nervios, pero no puedo explicar bien por qué siento esto. ¿Qué es este lugar? Lo llamabas Bosque Ágata. Era un sitio que creaste para descansar y reponer tu energía en tu deber como guerrera guardiana. Un lugar sagrado para otros guardianes, una leyenda para los mortales. Quien deseara llegar a él con malas intenciones sería cegado por una muralla de niebla y puesto a merced de las criaturas que merodeaban el bosque. Has pasado por el callejón donde está el indigente de la máscara, ¿verdad? Hablo completamente en serio, waifu querida. Este lugar era muy especial para Shizu, pero no entiendo qué hace en este mundo. ¿A qué te refieres con eso? ¿Mari? ¿Mi nene? ¡Yugure! ¿Dónde están? ¿Qué habrá pasado? Solo pregunté algo y luego me desmayé. Si esta es una clase de broma, de plano les digo que no es graciosa. ¿Por qué debes salir nuevamente? No puedo dormir sabiendo que hay un mundo a punto de caer. Debo advertir a cuánta gente sea posible y evitar millones de bajas. Esa voz. ¿Y si es algo que no puedes evitar? Hay cosas que un guardián no puede lograr, y no deseo quedarme solo si algo te ocurre. No lo estarás. Estás rodeado de gente muy especial. En cambio yo, nunca seré recordado por mis acciones. ¡Chesu! Eso no puede ser. Eso significa que ella... Al fin reaccionaste. Me tenías preocupada, Shizu. ¿Qué demonios pasó? Estábamos hablando y de la nada te desplomaste. Ni siquiera reaccionabas con los bofetones que te di. Con razón me duelen los mofletes. ¿Qué fue lo que pasó? No sé cómo explicarlo. Estaba en otro lado del bosque y vi a dos personas hablando, y creo que una de ellas era yo. ¿Qué le pusiste a esa cubeta? En serio no sé cómo explicarlo. Fue como si hubiese sido yo, pero al mismo tiempo que no. Todo fue tan raro. Sentía una gran melancolía al ver que ellos dos se separaban. A lo mejor fue un mensaje que el mismo bosque quería darte. Es lo que quiero creer. De otra manera no entiendo por qué estaría en este mundo. Eso era lo último que te escuché decir antes de desmayarme. ¿Qué significa? Este bosque no fue creado en esta dimensión, sino en la que vivíamos nosotras antes. La pregunta es, ¿cómo llegó un sitio creado por un guardián a otra dimensión?